es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Me honra muchísimo tener esta noche a José Sarucán en No hay lugar común. Doctor, bienvenido. En esta usted presentación, uno de los científicos más reconocidos del país, rector de la universidad, gran promotor de los derechos ligados al medio ambiente y un biólogo, sobre todo un biólogo. Bueno, sí, porque es mi formación. Por ahí comienzo. ¿Cómo le llega a un joven la biología a la vida? ¿Qué lo lleva a la biología? ¿Quién lo lleva a la biología? Yo creo que no hay una sola cosa, son varias. Y ya lo he dicho varias veces antes. Un profesor en la secundaria que fue realmente una especie de flautista de Hamelín, por la forma como daba clases en una época en la que ya no digamos que no había PowerPoint, no había ni siquiera transparencias, los carruseles, no, nada, cero. Proyector de cuerpos opacos. No, nada, ni eso. no, ni eso. O sea, tenía que contar las lo cosas. que tenía que hacer, no, las dibujaba en el pizarrón. Y era un artista espléndido. ¿Pero qué podía dibujar las mitocondrias? ¿O no, puedo dibujar los organismos y los cuerpos y los órganos y todo esto. A mí me daba grima cada que tenía que borrar el pizarrón para la siguiente clase. Y no clase. había foto, ¿verdad? ¿Cómo guarda uno eso? Pero ¿cómo se podía ser biólogo sin ser dibujante? Pero a lo mejor no se podía enseñar biología sin la ilustración. ¿Aprendió usted a dibujar entonces? No, yo dibujo, tengo algunos cuadros, pero cuando uno estudia biología, pues hace uno muchas observaciones al microscopio y de disecciones y todo esto pues, habría que dibujarlo antes. A lo mejor ahora sacan su camarita y plic, sacan una foto, pero en ese tiempo había que dibujar. Y bueno, yo tenía una cierta habilidad para estas cosas. Bueno, ese fue uno. El otro elemento fue que yo viví en el campo porque fui scout. Salíamos a muchos lugares, desde luego a lugares relativamente cercanos, Contreras, La Marquesa, la Jusco, hacíamos caminatas de Tenancingo a Chalma, Cuernavaca, eran 2, 3 días de excursión, o México-Cuernavaca. Era un México seguro aquel, no sé. Bueno, evidentemente, porque... Hoy no haría esa caminata. Yo no estoy seguro que la haría, ¿no? Bueno, a Chalma quizás sí vale la pena ir para pedir algunos favores. Usted nace en una década lamentable para la ciencia. La ciencia sirvió, la pseudociencia, para justificar cosas tan atroces como el genocidio nazi, ¿no? Usaban medidas para saber si el cráneo correspondía a un ser evolucionado o no. Pero incluso si me muevo de territorio, hasta la bomba nuclear, ¿no? Tiene que ver con un uso de la ciencia no revisado. Usted está llegando justamente a estudiar como científico cuando toda la discusión de Popper, por ejemplo, está muy viva. Seamos rigurosos, no permitamos que otro Hitler o alguien de ese tipo vuelva a usarnos para sus propósitos de poder. Yo creo que el desarrollo de la ciencia ha sido riguroso permanentemente, porque de otra manera no se habría alcanzado lo que hemos alcanzado hasta ahora. Lo que no ha sido riguroso es la aplicación de la ética en el uso de la ciencia. La ética sobre la ciencia. ¿La ética sobre la ciencia es superior a la ciencia? No, la ética es un elemento de la ciencia. Una parte importantísima de la ética en la ciencia es que yo no puedo distorsionar mis resultados. Yo no puedo modificar mi experimento para llegar a las conclusiones que tengo prefabricadas. Tengo que ser honesto en lo que estoy haciendo y la honestidad es una forma de ética. Entonces, creo que
aquí, yo no puedo concebir una ciencia de alta calidad, confiable, seria, sin ética, en el sentido de la honestidad en el trabajo, y me cuesta mucho trabajo pensar que la vida diaria de un científico que no está impregnada en honestidad y en seriedad, ¿Se van de la en mano un buen eticismo, científico y un hombre ético, una mujer ética? ¿Va de la mano un buen yo creo que científico? tan va de la mano que yo empezaría a dudar de sus trabajos y de su investigación si su vida privada tiene elementos de deshonestidad y de falta de ética. Donald Trump y su actitud frente al cambio climático está generando tensiones muy serias para la investigación científica. Como nunca se le había prohibido a una agencia de investigación que guardara silencio, como nunca un presidente de los Estados Unidos se ponía a destruir argumentos científicos construidos con método y con rigor. La ciencia está bajo amenaza el día de Está hoy. bajo amenaza, no es la primera vez, ya lo ha estado antes, en diferentes áreas. Bueno, recordemos toda la propaganda de la industria tabacalera, cuando estaba saliendo toda la evidencia de los daños del tabaco sobre la salud y todo el aparato enorme de investigación que sacaban para desmentir los datos reales. Y el trabajo que han hecho toda la gente de la industria de los combustibles fósiles, petróleo, carbón, etcétera, los hermanos Koch en Estados Unidos, que han propiciado resultados que son totalmente distorsionantes. Bush, hijo, prohibió el uso de una serie de palabras en los reportes de la EPA y de la NOAA. ¿Qué es la EPA y qué es la NOAA? La EPA es la Environmental Protection Agency, la agencia de protección ambiental, que ahora justamente Trump ha puesto una persona que ha sido total enemigo de la EPA. Y lo mismo ha pasado en varios otros. La agencia Food and Drug Administration de alimentos y medicinas está en manos de alguien que venía de la industria farmacéutica. La posverdad, como hoy se conoce, esta simulación, este engaño permanente en el discurso público, solo puede pervivir si derriba a la ciencia. Hay una pugna hoy entre esta práctica llamada posverdad y la ciencia. ¿Ve que se resuelva rápido, fácil y de alguna manera aventurosa? Yo creo que se puede resolver en la medida, una relativamente fácil, en que la comunidad científica seria muestre una cara firme, seria y muy activa en ese sentido, uno. Y dos, que se haga un esfuerzo de parte de la comunidad científica que no ha sido claro, y yo creo que ha sido más bien remisa la comunidad científica, en tratar de transmitir a la sociedad esos conocimientos que solamente se publican en Science, en Nature, en las revistas especializadas para los especialistas, pero que no percola a la sociedad en general. Y la sociedad está aislada de esto. ¿Cómo es posible que alguien hoy diga y convenza que el cambio climático no existe? A ver, explíqueme esa. Bueno, por la misma manera que hay gente, algunos que todavía existe el Club de la Tierra Plana. ¿Existe todavía? 3,000 adeptos a esta cosa. Yo creo que caminan, es exotismo, yo no sé. Esta cuestión de pensar que el cambio climático es un timo, ¿no? Sí. Es como pensar que la ley de la gravedad es un timo creado por los productores de paracaídas, ¿no? Para que puedan vender paracaídas. Bueno, pues nada más hay que invitar a quien piensa así a una azotea y empezar a caminar y seguir caminando y a ver qué hace cuando llega al borde de la azotea. Y sigue caminando, no hay gravedad, no te va a pasar nada. No, pues sí le va a pasar y sabe que le va a pasar. Ahora, es probable que cuando pase ese que lo está diciendo ya no esté aquí. Es probable que afecte a la siguiente generación. Es decir, porque uno se cae del edificio, pero aquí el que se va a caer es el hijo, el nieto, las siguientes generaciones. No si lo que estoy diciendo antes de la reacción de la comunidad científica a esto, y no nada más de la comunidad científica, de la parte de la sociedad que ha tenido, voy a llamarlo el privilegio, de haber sido
expuesta y educada a ese conocimiento científico, que tiene una noción de quiénes somos en este universo, de qué está hecho el universo, de nuestro lugar en el mismo, de los aspectos sociales que nos rodean. Es decir, el conocimiento de nuestra realidad social, natural, no está etc. usted pidiendo demasiado. A ver, déjeme plantearle así. Quizás es mito, pero uno se imagina al científico encerrado en su laboratorio. Newton se tardó muchos años, si no me equivoco, 20 en publicar los principios, porque sabía el ruido que iba a producir y no quería cargar con eso a lo largo de su vida. Kant prefirió no salir de su pueblo, y Darwin, y hablaremos ahora mucho de Darwin, se la pensó muchas veces antes de publicar sus teorías. Es decir, el científico se la piensa porque sabe lo que le puede ocurrir socialmente si dice la verdad. Déjame irme a corte y hablamos de vuelta de esta relación de los científicos con el resto del Con campo. todo gusto. Estamos de vuelta con José Sarucán en No hay lugar común y le preguntaba por esta relación del científico con el mundo. A veces uno se imagina al científico ahí en su torre de marfil, aislado de la sociedad. Y por lo tanto usted nos dice, pues para salvar la ciencia más vale que el científico se ponga a dialogar con la sociedad. Absolutamente. Yo creo, a ver, es una historia un poco larga, voy a tratar de resumirlo muy rápidamente. El siglo pasado, de un gran desarrollo científico, estuvo dominado por los físicos. Y los físicos estudiaban toda una fenomenología que resulta que esa es de las más fáciles de la naturaleza, aunque nadie diga, no, ¿cómo es posible? Físico, complicadísimo. No, están estudiando los fenómenos más sencillos de la gravedad, naturaleza, decía usted hace un porque son momento. lineales todas estas cosas. Right? Veo que trae una corbata de físico, por cierto, con planetas, De estrellas. astrónomo, la astronomía me gusta. ¿Hay astrónomos sin física? No, ciertamente que no. Sería astrólogo. Ciertamente que no. Estuvo dominado por la esto, física. estaban trabajando en un área que era realmente muy lejana de la realidad diaria de la gente. Estamos ahora encarando una serie de problemas que no es que existan ahorita, vienen de antes, pero ahora es que se expresan de esta manera, que son todos los problemas ambientales, sociales y económicos que están realmente afectando muy nuestra vida cercanamente imbricados, ¿no? Y esos requieren de otra manera, primero mucho más multidisciplinaria que la física, pero la física eran físicos haciendo física sobre física, punto. Estos fenómenos requieren de una gama muy amplia de pensamientos, de experiencias, de disciplinas para estudiarse adecuadamente en diferentes... Biología mezclada con sociedad. No, biología mezclada, muchas cosas dentro de la biología misma, pero también con otras ciencias, con física, con matemáticas, con sociología, con economía, con filosofía, con montones de cosas. Y porque son fenómenos realmente muy complejos y que no están bien conocidos como se conocen bien los fenómenos físicos. Bueno, podemos calcular... Pero, lo que usted decía es que el físico podía mantenerse al margen hasta que Einstein rompió ese mito. El biólogo no puede. No, el científico de hoy no puede. No puede. Y el científico que tiene que ver con estos grandes problemas que tenemos en el mundo no puede, no debe hacerlo. Tiene que aprender a traducir al común de la gente ese conocimiento científico para hacerle ver el impacto de las formas de vida, de los modelos de desarrollo económico, de los impactos sociales, de los impactos culturales, que toda esa forma de desarrollo. Ahora, eso implica enfrentar el poder. Eso implica a Galileo renunciando a su propia convicción. Eso implica Newton publicando los principios, Darwin decidiéndose a enfrentar al mundo entero con su teoría. A ver, ¿qué nos enseñan esas vidas ejemplares de científicos hoy? A ver, voy a hacer una cosa que no es lugar común. Hay una diferencia muy grande entre lo que hacía Newton, y no lo estoy minimizando en lo absoluto, y entre cómo escribía Darwin. Darwin era un espléndido comunicador. Sus ideas llegaban
a un montón de gentes. De otra manera no puedo explicar cómo una idea tan revolucionaria como el de el origen de la especie a través de selección natural y lo que significaba esto como un torpedo a la línea de flotación de todas las religiones establecidas, pudo tomarse tanto y claro, generar una gran reacción a esto que hasta nuestros días está presente. El creacionismo de hoy que gana en las escuelas estadounidenses y en México es el anti-Darwin. Ahí había un elemento de comunicación muy importante que creo que ayudó mucho a que las ideas de Darwin sigan siendo tan importantes ahora en mucha gente. Y claro que siga habiendo una reacción muy fuerte. ¿Quién reacciona a Principia Matemática de Newton? Nadie. Es un libro más, perdón que lo ponga así, que no ha tenido las olas tsunami del origen de las especies. Ahora, hay algo ahí de comunicación, hay algo de percepción de este asunto percibido por la gente, que es una de las cosas que tenemos que hacer ahora. Los sistemas no están diseñados para que quien está en la ciencia legítimamente pueda acercarse a políticos, a la sociedad en general y se comunique con ellos. Eso se toma mal en muchos lados. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora quiero hablar de ese momento de su vida, pero ligo con lo que está diciendo. Si usted hace un libro donde divulgue esas ideas, el programa de puntos de la UNAM o el programa de estímulos de CONACYT le dice que eso no vale. Exacto. Se la pagan bajísimo. Eso no importa. Lo que importa es ser Newton, no ser un divulgador de la ciencia. Es a donde voy. Y no se puede ser un buen divulgador de la ciencia si uno no entiende de lo que está hablando. Y para entender lo que uno está hablando, tiene que ser un buen científico. Lo que digo aquí, y otra vez también hay divulgadores de la ciencia que sin haber hecho una carrera científica propiamente, son buenos comunicadores del conocimiento. Pero lo que no tenemos en el sistema y no tenemos en la costumbre es que quienes tienen la capacidad de hacerlo, porque no todo el mundo tiene capacidad de comunicación, digo, lo sabemos muy bien, realmente puedan ejercer esa función que nadie mejor que ellos pueden ejercer, digo, con toda la sociedad, desde los tomadores de decisiones al más alto nivel hasta los niños de 4 años o 5 años. Y esto es una gama que hay que entrarle, que hay que estar preparado, hay que prepararse para ello, porque tampoco nos enseñan mucho a cómo hacerlo. Con las tecnologías que tenemos para poder... Ya no hay necesidad de aprender a dibujar con gis en el pizarrón. Por eso. Seguro. No, los elementos que hay ahora son enormes. Son enormes. Yo doy un chorro de conferencias al año al público general. Y bueno, mi capacidad de demostrar en una imagen cosas muy complejas, porque la pude sacar de internet, de algunos de los sitios que tienen cuestiones sobre cambio climático o pérdida y extinción de especies, bueno, es potentísima. Eso muy elocuente. Me tomaría mucho tiempo. El científico hizo carrera política, por lo menos política universitaria. Eso y un día se encontró pues, dirigiendo la universidad más grande, más amplia de América Latina, y hay que decirlo, uno de los bastiones de poder más relevantes del país. ¿Cómo es eso para el biólogo de pronto de tratar con estos otros especímenes? Las pasiones, las pulsiones, el juego. ¿Lo disfrutó realmente? A ver, le pregunto, ¿se sintió entusiasmado con esa época de su vida o fue angustioso? Yo lo tomé como una responsabilidad de servir a una institución en la que me había desarrollado, que me había apoyado para mi formación académica, como una labor de servicio a la institución en tratar de mejorar la calidad académica de la institución. No nada más para hacer investigación, sino desde la enseñanza. Porque iba a volver a esa institución y quería volver a una institución mejor de la que había, no dejado, pero de donde había yo partido. Alguien me preguntó alguna vez, tiene que ver algo con el programa que se estaba grabando, cuál era mi sentimiento de dejar de hacer ciencia para ahora dirigir a la UNAM. Y dije, mire, yo
me voy a poner en el plan de un pianista. He estado tocando el piano y creando todo este tiempo. Creo que me toca ahora hacer pianos para que los demás toquen lo mejor posible. Es una forma de devolver el favor. De devolver de reciprocidad, el favor, sí, de justicia con la vida propia. Pero con la institución que lo ha formado uno y la que uno va a seguir ahí. Yo no tenía ningún otro plan ahí. Sigo en la universidad. Estoy prestado ahorita para dirigir Conavio, pero ciertamente era mi intención. Conocía a la comunidad, conocía a mis colegas científicos, tenía una buena noción de qué cosas les hacían hacer clic y cuáles no. Y bueno, pues toda la política. ¿Cómo conoce uno la política de la familia? Se hace política en la familia. ¿Dirá usted? No, seguro, ¿no? Usted fue una figura pública de gran relieve cuando sus hijos estaban ya creciendo. Y luego es muy difícil que un personaje público pueda seguir creciendo sin aplastar a sus hijos. Y en su caso, Arturo Sarucán le resultó un hijo del cual supongo puede presumir mucho. Y ¿Cómo hizo para que él creciera? Pero también de la hija, que es una espléndida investigadora. ¿Cómo hizo para crecer usted sin aplastar a los hijos? Que eso es algo que los padres nos preguntamos siempre, dejando que ellos crecieran y usted también, sin choque. A ver si esta anécdota sirve para explicarlo. Cuando estaba yo haciendo el doctorado en Gales, ya existían los dos. Yo sí, ya se fue a Gales. Me fui con ellos a hacer el doctorado y mi esposa, obviamente. De Chapingo a Gales, ¿no? Ese fue el viaje. Bueno, del colegio posgraduado, sí. Y era un pueblo pequeñito, Bangor, era una población de 4,000 habitantes, de los cuales 1,200 eran estudiantes. Los sábados no había muchas cosas que hacer. Había una muy buena librería, sin embargo, por la universidad. Y el premio por haberse portado bien en la semana era ir a la librería, dejarlos, era una librería alfombrada, debo decir, ¿no? Se podía uno arrastrar ahí. Y entonces les decíamos, métanse, nosotros nos quedamos ahí 1 hora, 2 horas, escojan el libro que quieran como premio. Infaliblemente, Arturo iba por libros de historia, las cruzadas, los reyes de Inglaterra, cosas de este tipo. Y la hija de Laida iba por libros de animales, de plantas, de cosas de este tipo. Ella estudió biología después. Los dejamos. Yo no sé qué tanto, yo no soy un sociólogo de la educación, no sé qué tanto eso ayudó primero a que tuvieran identidad libertad propia. y generar una identidad propia que les ayudara a desarrollarse en ese sentido. Vive feliz con sus hijos. Enormemente. Es orgullo. Y con los hijos de los hijos. Voy a ponerle una serie de preguntas buscando una reacción rápida y con esto cerramos. Palabra favorita. Palabra favorita, honestidad. ¿Palabra que más detesta? Deshonestidad. ¿Qué es lo que más le desagrada? Eso, la deshonestidad, el que una gente pretenda decir o hacer algo que en realidad no está pensando hacer o que no está actuando hacer. Yo creo, eso me parece terrible, es una cuestión que me revienta. El sonido que más placer le produce. No sé si decir músicas cuenta como sonido, pero yo he sido melómano desde muy pequeño, gracias a mi hermana, que fue quien me indujo a la música. Violín, piano, voz, cuerdas. Cello. Coincidimos. El sonido que más detesta. Un claxon en la calle, yo creo. Si no hubiera sido biólogo, ¿qué habría sido? Si no hubiera sido biólogo, o astrónomo o arquitecto. Tengo las cuestiones espacial me atrae mucho. Creo que en general no tengo mal gusto y se podía haber desarrollado gustos de espacios y de cosas de este tipo. Soy enormemente crítico con los arquitectos, particularmente cuando le hacen a uno un trabajo. El trabajo que uno no quería. ¿Cree en Dios? No. Vamos a suponer que existe. O que algo no parecido podemos existe. suponer, no existe. Punto. Gracias, sí. Necesito hacer la pregunta de todas maneras. ¿Qué le gustaría que le dijeran al momento de morir? ¿Qué me gustaría que me dijeran? Pues depende de quién está, pues si es la familia, gracias. Gracias.
Gracias por haber venido a No hay lugar. Al contrario. Gracias, Muchísimas gracias.